Dios me los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Les saluda a su hermana Elena. Bueno, mis hermanos, pues le voy a compartir el capítulo 3 de San Marcos, que estamos leyendo ahorita los evangelios. Ya hemos leído el Santo Evangelio de San Mateo y hemos explorado la vida de Jesús, cómo Él, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo a salvarnos, dejó todas sus comodidades para venir a darnos una vida nueva. En aquel entonces Jesús quería que aquel gentío reconociera que el reino de Dios estaba cerca. Sabemos que el reino de Dios era el mismo Jesús. Ahorita, a través de la palabra, nuestro amado Señor Jesús nos habla a cambiar de vida. Nos invita, mejor dicho, a cambiar de vida, a darle un giro diferente y buscarlo a Él, caminar con Él, porque un día nos vamos a encontrar ante el Padre Celestial. Ojalá que seamos conscientes de cómo Jesús nos busca y cómo Él nos ayuda siempre, aunque seamos malos, Él siempre está ayudándonos. Vamos a leer este Santo Evangelio y lo leemos invocando a las tres personas divinas, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro día entró Jesús en la sinagoga y se encontró con un hombre que tenía la mano paralizada, pero algunos estaban observando para ver si lo sanaba Jesús en día sábado. Con esto tendrían motivo para acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: ponte de pie, colócate aquí en medio. Después les preguntó: ¿qué nos permite la ley hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer daño? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos se quedaron callados. Entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera, y dijo al hombre: extiende la mano. Y el paralítico la extendió, y su mano quedó sana. En cuanto a los fariseos, apenas salieron, fueron a juntarse con los partidarios de Herodes, buscando con ellos la forma de eliminar a Jesús. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea y de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, y de las tierras de Tiro y Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no la atropellase, pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se le echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros, apenas lo veían, se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Estos son los 12: Simón, a quien puso por nombre Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes puso el sobrenombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que después lo traicionó. Vuelto a casa, se juntó otra vez tanta gente que ni siquiera podía comer. Al enterarse sus parientes de todo lo anterior, fueron a buscarlo para llevárselo, pues decían: se ha vuelto loco. Mientras tanto, unos maestros de la ley que habían venido de Jerusalén decían: está poseído por Belcebú, jefe de los demonios, y con su ayuda expulsa a los demonios. Jesús les pidió que se acercaran
y empezó a enseñarles por medio de ejemplos cómo puede Satanás echar a Satanás. Si una nación está con luchas internas, esa nación no podrá mantenerse en pie. Y si una familia está con divisiones internas, esa familia no podrá subsistir. De igual modo, si Satanás lucha contra sí mismo, está dividido, no puede subsistir y pronto llegará a su fin. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas. Si no lo amarra primero, entonces podrá saquear su casa. En verdad les digo, se les perdonará todo a los hombres, ya sean pecados o blasfemias contra Dios, por muchos que sean. En cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Y justamente ese era su pecado, cuando decían, está poseído por un espíritu malo. Entonces llegaron su madre, sus hermanos, se quedaron afuera y lo mandaron a llamar. Como era mucha la gente sentada en torno a Jesús, le transmitieron este recado: tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y preguntan por ti. Él les contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí en este evangelio nos encontramos con una curación en día sábado. Sabemos que el pueblo judío en día sábado era el día del Señor y en ese día no se podía hacer nada. Qué bien para las personas que eran flojas. Imagínense en ese tiempo tantas personas que no les gusta trabajar, que hubiera un día así, que no se tuviera que hacer nada. En aquel entonces no se movía ni un dedo. Tenían que hacer todo el viernes. Incluso Jesús les pregunta a ellos cuando ve a este hombre que tiene su mano paralizada. No sabemos cuánto tiempo llevaba con esta mano. Y les pregunta a los que sabían de la ley, ¿qué está permitido hacer en día sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Obviamente el día sábado era para hacer el bien, adorar a Dios, bendecir a Dios, dar gracias a Dios. Pero ellos estaban tan cerrados que nada más se conformaban con estar ahí adorando a Dios de dientes para afuera, porque este hombre estaba sufriendo. A nuestro Dios, hermanos, le agrada más que nosotros hagamos el bien. Por ejemplo, si usted se la pasa en la iglesia, pero sale afuera y una persona que anda en la calle le pide que le dé para que se alimente, y usted pasa de largo y no le da porque dice tal vez se va a drogar, tal vez lo va a usar mal, de esa manera no agrada a Dios. Porque como dice la palabra de Dios, quiero misericordia y no obras. Es lo que hacía esta gente. Nada más le daba culto a Dios de dientes para afuera. Y esto no le agrada a nuestro Dios. Aquí dice en el versículo 5, entonces Jesús paseó sobre ellos su mirada, enojado y muy apenado por su ceguera. Jesús los miró con tristeza y a la vez enojado, porque estaban ciegos totalmente. Ojalá que esa hermosa mirada de Jesús no sea de enojo para nosotros, porque estamos haciendo las cosas contrarias. Esforcémonos por hacer cosas buenas, ayudar a aquel que necesita. Y de esa manera estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Esa era la situación de aquel entonces. Si llegaba un enfermo, no lo atendían. Incluso el enfermo era, para ellos que estaban en el templo, era impuro. Este hombre entra al templo, viola esa ley porque no estaba prohibido entrar los enfermos al lugar santo. Sin embargo, entra y Jesús siente compasión de esta persona y lo sana. Aquí también nos habla que
todo lo que nosotros digamos en esta vida, si ofendemos al Padre, ojalá que no, se nos va a perdonar. Pero si ofendemos al Espíritu Santo, dice que ni esta vida ni en la otra se nos perdonará. ¿Y de qué manera ofendemos al Espíritu Santo, hermanos? En aquel entonces a Jesús, al ver lo que hacía estos milagros tan patentes, decían que estaba poseído por Belcebú, jefe de los demonios. Y de esa manera hablaban mal del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, es el que obraba en Jesús y el mismo que obra en cada uno de nosotros, si lo dejamos obrar. Cuando nosotros vemos una persona que hace algo hermoso y decimos, esta persona no lo está haciendo por ella, o decimos, esta persona tiene algo, lo está haciendo mal, estamos criticando la obra del Espíritu Santo. Tenemos que callarnos la boca porque el Espíritu Santo es el que obra maravillas. Por ejemplo, la Santísima Virgen María, ella es obra del Espíritu Santo. ¿Y cuántas personas se atreven a criticarla, a hablar de que ella no es virgen, de que ella no tuvo a Jesús, de que ella no es la Madre de Dios, siendo que ella es la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo moró en ella. Por obra del Espíritu Santo nació Jesús. Se encarnó Jesús en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Cuando hablamos mal de María, hablamos mal del Espíritu Santo. Tengamos mucho cuidado de no hablar de las personas. Por ejemplo, ¿cuántas de las veces nos atrevemos a hablar de los sacerdotes? Ellos son obra también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los ha ungido, los ha escogido. Y de esa manera estamos hablando mal del Espíritu Santo. Aquí lo dice, no lo digo yo, dice: en cambio, el que calumnia al Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, pues se queda con un pecado que nunca lo dejará. Así que dejemos de criticar a los servidores de Dios, porque nuestro Dios les ha dado esa gracia y el Santo Espíritu de Dios mora en cada uno de ellos, y todo lo que hacen, lo hacen por obra del Espíritu Santo. Cuando una persona se pone a compartir la palabra, a predicar, como usted le quiera llamar, el mismo Espíritu Santo está hablando por sus labios. No se fije en la persona que le está predicando, sino el Espíritu Santo lo que está haciendo en esa persona. Seamos pues sensatos y veamos como Dios lo quiere. Aquí también nos habla que los hermanos, las hermanas y la Santísima Virgen María, instigado por aquel gentío, van y buscan a Jesús porque pensaban que se había vuelto loco. Van y lo buscan para llevarlo a casa, porque su misma familia no creía en él, no creía en que era el Hijo de Dios. La Santísima Virgen María nunca dudó que era Hijo de Dios. Simplemente ella va con la familia. Y aquí Jesús les da una gran enseñanza. En el versículo 33, cuando le pasan el recado que su familia le está buscando, él les contestó: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios es hermano mío y hermana y madre. ¿Quién mejor que María Santísima hizo la voluntad de Dios en todo momento? En toda la vida que ella tuvo en este mundo, siempre obedeció a Dios. Jesús en este versículo no desprecia a su madre, ni tampoco a sus hermanos. Los hermanos de Jesús eran los primos, los tíos. En aquel entonces no se usaba decir tío y primo, sino que toda esa familia eran hermanos. Así se trataban como hermanos, como nosotros nos tratamos en la iglesia como hermanos. Por ejemplo, yo tengo muchísimos hermanos en la iglesia. Son mis hermanos espiritualmente. Es lo mismo que pasaba en aquel entonces, que la familia no se llamaba por sobrinos, tíos, simplemente hermanos. Que quede claro que Jesús no tenía hermanos ni hermanas. Él fue el único hijo de María, el primogénito, el primero. Después venimos nosotros. María nos aceptó en la cruz y es por eso que somos sus hijos, cuando Jesús nos dio como madre a María, el tesoro más grande
que él tenía. Así que seamos conscientes, hermanos, si de Jesús hablaron en aquel entonces, lo criticaron, decían que estaba loco. Imagínense de nosotros, ¿qué nos van a decir? No nos asustemos. Cada vez que la gente nos critique, ofrezcámosle a nuestro Dios ese sufrimiento que estamos viviendo, porque hay mucha gente que no conoce el amor de Dios, que no conoce a ese Dios misericordioso, y es por eso que se atreve a decir cada barbaridad. Así que busquemos conocer la palabra, hermanos. Solamente conociendo la palabra vamos a entender que esto no le agrada a nuestro Dios. Por ejemplo, a nuestro Dios no le agrada que seamos mentirosos, no le agrada que hablemos mal de la gente, le desagrada. Cada vez que nos ponemos a hablar mal de un siervo de Dios, de un hijo de Dios, a él le duele el corazón. Así como estos fariseos, fíjense bien, al ver esta sanación en día sábado, en vez de alegrarse, decir cómo lo hizo, verdaderamente este hombre es un hijo de Dios, verdaderamente este hombre es el que esperamos, sino que se llenan de rabia y buscan la manera de eliminarlo y se juntan con los partidarios de Herodes para acabar con Jesús. Esta gente sí que estaba ciega, hermanos. Ojalá que no estemos así nosotros de ciegos, creyendo que estamos viendo y haciendo cada injusticia, cada cosa que les agrada a nuestro Dios. Le invito a que siga leyendo la palabra de Dios con nosotros. Sígala leyendo todos los días. Tal vez a usted le parezca que no aprendemos, pero sí aprendemos. Algo se queda de todo lo que leemos y de lo que esta sierva le explica con la gracia de Dios. Ojalá que dedique ese tiempo para encontrarse con Jesús, donde Jesús nos aclara que sobre todo tenemos que hacer el bien. Por ejemplo, si yo voy a la iglesia en mi día que me reúno en mi grupo de oración y me encuentro una persona que llega a mi casa, que está enferma y que ocupa ayuda, que yo la lleve al hospital, ¿qué cree que es lo que tengo que hacer yo? ¿Irme al grupo de oración o llevar a esa persona? ¿Cree usted que le agrada que yo me vaya al grupo de oración o que atienda a esa persona? 100% le agrada a nuestro Dios que yo atienda a esa persona, que yo la auxilie, que yo la lleve al hospital y que la atienda con amor como Él lo hace. Y muchas de las veces por ir a cumplir algo con nuestro Dios, no hacemos el bien. Y eso no le agrada a nuestro Dios, hermanos. Tenemos que hacer el bien en todo momento. No hay nada más agradable que hacer el bien y ver en los demás a nuestro Dios. Ojalá que nos quede claro. Haga el bien. Por ejemplo, su familia. ¿Cuántas de las veces su familia le pide que se quede en casa? Ese día no pasa nada. Con que usted no vaya a su grupo de oración, a su reunión, no pasa nada. Con tal de que se quede con esa familia, obviamente no lo va a hacer siempre. Si usted hace eso, va a ganar esas almas para Dios. Pero si usted dice, no, yo tengo que ir, no puedo faltar, esto tiene que ser así, ellos en lugar de sentir deseo de ir con ese Dios, van a decir, yo no voy con ese Dios que obliga a las personas a hacer esto, a dejar a la familia. Somos bien erróneos como los fariseos y es por eso que muchas de nuestras familias se están alejando de ese Dios bueno porque hemos pintado a un Dios que no es bueno, cuando realmente nuestro Dios es amor. Hemos equivocado el camino, pero hoy es el día de reflexionar y hacer el bien. Como dijo Jesús, ¿qué está permitido? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Obviamente el bien en todo momento. Que María Santísima, nuestra Madre, ella que siempre hizo la voluntad de nuestro Dios, ruegue mucho por nosotros para que se nos quite la ceguera y hagamos la voluntad del Padre en todo momento. Bendiciones.